strength in the labor market can be maintained in a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2%. We also decided to continue to reduce our securities holdings. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. GDP rose at an annual rate of 2.2% in the first half of the year, and available data point to a roughly similar pace of growth this quarter. Growth of consumer spending has remained resilient, and investment in equipment and intangibles has picked up from its anemic pace last year. In the housing sector, investment fell back in the second quarter after rising strongly in the first. Improving supply conditions have supported resilient demand and the strong performance of the U.S. economy over the past year. In our summary of economic projections, En nuestras proyecciones, esperamos un crecimiento del PIB de forma sólida, con una proyección del 2% durante los próximos años. En el mercado laboral, las condiciones siguen mejorando. Las ganancias están sobre unos 160.000 empleos de media al mes, a un ritmo sólido en relación durante este año. La tasa de desempleo se mantiene baja en un 4,1%. La creación de empleo se mantiene bastante elevada y se ha reducido la brecha entre la oferta y la demanda. El mercado laboral no es una fuente de presión en cuanto a la inflación. La inflación se ha reducido notablemente durante los últimos años, pero está por encima de nuestro objetivo del 2%. Basándonos en el PCE y otros datos, el aumento del PCE está por encima del 2% a finales de agosto, excluyendo las categorías de alimentación. La inflación a largo plazo se mantiene bien anclada, según las encuestas a los hogares, a los negocios y algunas medidas de los mercados financieros. La proyección del PCE a medio plazo es un 2,6% en este año, un poco más reducida que lo que se esperaba en junio. Nuestras políticas monetarias están guiadas por nuestro mandato dual para poder promover unos precios estables y un empleo máximo. Durante estos últimos años, la inflación se ha mantenido por encima del 2% y las condiciones del mercado laboral han sido bastante restrictivas. Somos conscientes que una alta inflación ocasiona problemas, ya que quita poder adquisitivo, especialmente a aquellas familias y personas que tienen problemas para poder lograr los bienes más preciados, como puede ser el hogar, la electricidad y la alimentación. Tenemos que mantenernos en nuestro objetivo de reducir el 2%, pero nuestros esfuerzos están dando sus frutos. Estamos más cerca de nuestro objetivo y tenemos una confianza para poder reducir la inflación a nuestro objetivo del 2%. Con la reducción de la inflación y un enfriamiento del mercado y de la tensión en el mercado laboral, estamos más cerca de lo que queremos y estamos obteniendo un mayor equilibrio. Pero también somos conscientes del riesgo de ambos lados de nuestro mandato. En la reunión de hoy hemos decidido reducir el rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales, y esta reequilibración nos ayudará a poder mantener la fortaleza de nuestra economía y del mercado laboral, y continuaremos trabajando para reducir nuestra inflación. No estamos en ningún camino ya preestablecido, sino que iremos tomando las decisiones reunión tras reunión. Sabemos que tomar unas decisiones demasiado
pronto podría tener una repercusión negativa. Pero siempre vamos a tener en consideración los ajustes que sean necesarios, teniendo en cuenta la información que recibamos y reevaluando los riesgos. En nuestra reunión, cada uno de los participantes han escrito su evaluación explicando cuál puede ser el futuro escenario. Y la mayoría estiman que el rango objetivo del tipo de interés en los fondos federales sería en un 4,4% a finales de este año. Estas proyecciones se mantienen alineadas con lo que teníamos pensado, pero estas proyecciones no son nuestro plan, sino que, como les mencionaba, según recibamos la información, iremos ajustando los datos para poder alcanzar una estabilidad de los precios. Si el mercado se mantiene sólido y la inflación se mantiene reduciéndose, seguiremos como previsto. Pero siempre estamos preparados para responder. Nuestras políticas siempre están listas para poder conseguir nuestros objetivos del mandato dual. Siempre queremos un empleo máximo y una estabilización de los precios, reduciendo la inflación a nuestro objetivo del 2% y mantener nuestras expectativas bien ancladas. Nuestro éxito de tener estos objetivos son importantes para todo el mundo. Sabemos que nuestras acciones afectan a comunidades, familias y empresas de todo el país. Todo lo que hacemos está al servicio de nuestra misión pública. En la Reserva Federal haremos todo lo posible para alcanzar nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Gracias. Espero sus preguntas. Gracias, presidente, por darnos la oportunidad de hablar. En julio hablabas de la información de la inflación, que no era de todo como se esperaba. Entonces, ¿cómo respondería ahora a las preocupaciones de que la Fed ahora está a lo mejor más preocupada del mercado laboral que de la inflación? ¿Y en qué nos deberíamos basar para tomar este tipo de decisiones? Bueno, desde la última reunión hemos tenido muchísima información, hemos tenido la información de la inflación, hemos tenido también las revisiones del mercado laboral, también hemos tenido la información de que quizá la información que teníamos del mercado laboral quizá no era del todo exacta, y entonces hemos puesto toda esta información sobre la mesa para ver cómo podemos reaccionar y con ello tomamos las decisiones. ¿Cuál era la segunda pregunta? Sí. ¿En qué nos teníamos que basar para los próximos meses para tomar las decisiones? Vale, pues un buen lugar para empezar sería los datos del PCE, pero como les decía, vamos a tomar las decisiones reunión tras reunión, evaluando los riesgos, tomando toda la información que tengamos, y si vemos todo esto, verán que es un proceso de recalibrar nuestra política. De hecho, hace un año, cuando la inflación era elevada y el mercado laboral estaba más tenso, pues tomamos unas decisiones que ahora estamos recalibrando, pero no hay nada que indique que tengamos que hacerlo de forma rápida. Es un proyecto a largo plazo. Como mencionaba, lo que vamos a hacer va a depender de cómo evolucione la economía. Podemos acelerar nuestros procesos o podemos ralentizarlos según veamos los resultados. Es simplemente hacer evaluaciones, y lo que he dicho hoy simplemente es una evaluación o una reflexión de lo que está pensando el Comité Federal del Mercado Abierto a día de hoy.
simplemente son previsiones. Vale, desde la prensa asociada, según los análisis, se decía que el rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales se mantendrían igual. ¿Cree que esto podría afectar o nos sugiere que el mercado laboral va a cambiar o cómo está la situación? Bueno, creo que al final cada individuo hace su propia evaluación y lo estima y hay una gran variación, hay un gran rango. Entonces, nuestros enfoques siempre son bastante empíricos, pero realmente no hay ninguna certeza de cómo va a funcionar. Escribimos y pensamos lo que es como un caso práctico y echamos un vistazo a cómo reacciona la economía y esto nos va a guiar en cada reunión con nuestros estándares y nuestras políticas. Por ejemplo, en julio del 2023, con un desempleo del 3% y una inflación del 2,3%. Hoy la inflación se ha reducido a casi un poco por encima del 2%. Sabemos que ahora es el momento de recalibrar nuestras políticas con respecto a aquella reunión para algo que sea más apropiado, dada el progreso de la inflación y del mercado laboral. Entonces, este equilibrio y estos riesgos están más equilibrados ahora. Y tomaremos las decisiones tan rápido o tan despacio como sea necesario según el caso práctico. Desde Reuters, ¿habéis tomado una decisión en común o ha sido bastante acalorada? Bueno, la verdad es que ha sido un debate bastante vivo. Creo que ha habido un gran respaldo para la decisión y todo el comité ha votado. Y los 19 participantes han escrito que había reducciones. Es un gran cambio desde junio. 7 de estos 19, mejor dicho, 17 de los 19, preveían más reducciones y más recortes. Así que, como les decía, hay varias opiniones y hay diferentes rangos, pero todos nos guiamos por lo mismo. Como les decía, vamos a tomar las decisiones reunión tras reunión. No hay ningún tipo de prisa. Hemos hecho un buen comienzo y esto es, sin ninguna duda, un signo de confianza porque la inflación se está acercando al 2%. Esto implica que podemos hacer un buen comienzo y estoy muy contento por ello. Sabíamos dónde comenzar, pero tenemos que ir reunión tras reunión cuidadosamente tomando nuestras decisiones. Desde el New York Times, tú y tus compañeros en la reunión de hoy veían una reducción en la inflación y también una mejora, una estabilización en el mercado laboral. Entonces, ¿cómo contemplan esto? ¿Cómo o por qué se ha creado esta estabilización y cuáles son los riesgos? El mercado laboral ahora mismo está en una condición bastante sólida y nuestras políticas están focalizadas en mantenerlo así.
está creciendo en un paso sólido, el mercado laboral se mantiene robusto y lo queremos mantener así, al mismo tiempo que reduciendo la inflación. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, does Desde el this Wall action Street, constitute a catch-up in action given recent substantial revisions to the employment data? Or is this larger than typical rate cut a function of the elevated nominal level of the policy rate such that an accelerated cadence could be expected to continue? Okay. Multiple questions there, but so I would say we don't think ¿se van a esperar más reducciones de we think tipos? this is timely, but I think you can take this ¿Creen as a que lo han signal aplicado of commitment not to get de forma tardía? So it's Vale, slow. So pues your other question was creo que no, que lo hemos hecho de forma adecuada y en el momento. Y creo que hay una diferencia entre el rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales de ahora y la reunión de junio. Y si es así, ¿por qué? Bueno, creo que al final, como les mencionaba, en julio del 2023, que era un momento de una inflación elevada y de unas condiciones laborales complicadas, ahí sí que nos manteníamos y sopesamos si teníamos que cambiar el rango objetivo, y ahora podemos ver los resultados de nuestra paciencia. Y entonces esto es lo que nos permite hacer estos movimientos o tener la confianza de hacer estos cambios a día de hoy. Por supuesto, tenemos que pensar siempre en el caso práctico. Hay que echar un vistazo y recalibrar las políticas a unos niveles más neutrales, y estamos haciendo esto a un ritmo que creemos que es adecuado, teniendo en cuenta la economía. Lo ajustaremos de forma más rápida o de forma más lenta si es necesario. Should there be any signal inferred about how the committee would approach end state on the balance sheet policy? ¿Cuál sería ahora el enfoque del balance y de las políticas de la Reserva Federal? Bueno, pues las reservas siguen siendo ahora bastante abundantes. Y lo que creo que nos dice esto es que no vamos a paralizar el runoff, sino que sabemos que pueden ocurrir estas dos cosas de forma coetánea y podemos reducir al mismo tiempo los tipos. Vale, desde el Financial Times. En relación al aumento del desempleo, ¿esta es su perspectiva de la función de una normalización del mercado laboral entre la oferta y la demanda, o es que hay algo en cuanto a las métricas diferente en cuanto a la demanda del mercado laboral? Es decir, ¿no deberíamos esperar una deterioración en las condiciones del mercado laboral, que todavía se mantienen bastante restrictivas? Sí, las políticas se mantienen así, pero estamos muy cerca de un empleo máximo. Y lo que nos está movilizando es intentar crear los máximos números de empleo para poder volver a un mercado laboral como en el 2019 en niveles prepandemia. Evidentemente estamos observando el mercado laboral de forma muy cuidadosa, pero vamos a recalibrar las políticas que sean necesarias teniendo en cuenta la información que recibamos día tras día. Y todos los indicadores que tenemos es que la economía está creciendo a un paso sólido, y esto ayudará al mercado laboral
a la larga. Pero de nuevo hay que observar. Y en relación a los posibles despidos que estamos empezando a contemplar, ¿esto afectaría a una posible recesión? Nuestro plan ha sido comenzar a recalibrar las políticas y no nos estamos escuchando ni viendo ninguna especie de despidos masivos. Así que no estamos esperando nada como tal y creemos que el momento de dar respaldo al mercado laboral es cuando está también fuerte y no cuando empezamos a ver despidos. Entonces hemos empezado ahora el ciclo de terminar las restricciones, pero por supuesto vamos a tener en cuenta toda la información que tengamos sobre la mesa y tomar las decisiones reunión tras reunión. Desde Bloomberg TV, ¿qué significaría para vosotros y para el comité una deterioración del mercado laboral? En el próximo año tenemos una reducción de 200 puntos básicos. Entonces, nos trasladaríamos a unas políticas monetarias un poco más relajadas o van a esperar a ver una información más exacta. Bueno, vamos simplemente a esperar toda la información. Si vemos que el mercado laboral de repente está muy lento, pues vamos a aplicar las medidas necesarias. Y si tenemos más confianza al respecto, pues actuaremos como tal. Pero al mismo tiempo también tenemos que tener en cuenta que queremos una inflación al 2%. Y la política sigue manteniéndose restrictiva. Y si se va a ver más desempleo y se va a ver una mejora en las políticas monetarias, ¿qué van a hacer al respecto? Bueno, no creo que tengamos que ver un cambio en el mercado laboral para poder tener el objetivo de la inflación al 2%. Y creo que podemos tener todo esto en cuenta y simplemente dar un paso atrás y pensar qué estamos intentando hacer. Restablecer la estabilidad de los precios, reducir el desempleo, que a veces va de la mano de esta inflación. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Tomar la acción y reforzar nuestro compromiso de lograr este objetivo. Desde el Washington Post, mencionas que no crees que están por detrás en cuanto a las políticas necesarias del mercado laboral. ¿Podrías mencionar algunas de las cosas que señalarían ahora del desempleo? Bueno, el desempleo está ahora en un 4,2%, que creo que diría que es lo más importante. Si echamos un vistazo durante los últimos años, es una tasa de desempleo muy saludable. Es un buen mercado laboral. Entonces, este es un punto positivo. La participación también, por otra parte, está en buenos niveles. Y los salarios están todavía un poquito por encima para poder estar de forma consistente con la inflación del 2%, pero están más o menos a unos niveles sostenibles. Y las vacantes están también en unos niveles bastante robustos, de 2 a 1 a 2 vacantes por persona desempleada, lo cual creo que son unos datos bastante buenos. Hay un gran número de indicadores de desempleo. ¿Y qué dicen en general? Que el mercado laboral se mantiene bastante robusto y cuando los riesgos de la inflación se han paliado, los riesgos consecuentes en el desempleo también
se reducen y por lo tanto estamos en una muy buena posición para poder gestionar y lograr nuestros objetivos. Entre ahora y noviembre, ¿qué va a ocurrir? Hasta la próxima reunión, bueno, pues de nuevo observaremos la información que tengamos, informaremos en cuanto a la información del empleo, también la información de la inflación. Siempre es cuestión de poder analizar la información que recibamos y la implicación que esta información nos diga, ponerla en balance, cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias, qué políticas debemos aplicar al respecto y cómo podemos potenciar y estar un poco más cerca de nuestros objetivos. Y así es como es y es lo que estamos haciendo. Desde Axios hemos estado creando unos 100.000 empleos mensuales. ¿Crees que podría ser alarmante o cree que es algo por lo que estar satisfecho? También se estima que las vacantes se están reduciendo más de lo esperado. Entonces, ¿cree que puede haber un riesgo en el mercado laboral de aquí al futuro? Bueno, depende también del flujo de personas. Si de repente llega un gran número de personas, la oferta y la demanda va a cambiar. La volatilidad de la gente que llega a nuestro país puede cambiar esto y sabemos que ha habido un flujo transfronterizo que nos puede afectar. Y esto también puede aumentar la tasa de desempleo. Y es algo que tenemos que observar y estar atentos y que afecta a la demanda. Y también en el comité, no todos, pero muchos de nosotros sabemos que la oferta podemos llegar a alcanzar su máximo, pero también esto implica que luego puede venir una curva donde luego tengamos un desempleo. Entonces, esta declive en la reducción de las vacantes puede también traducirse en un mayor desempleo. Pero, por supuesto, lo hemos tenido en cuenta para saber que puede afectar en una tasa menor de empleo. Desde Fox Business sabemos que hay algunas especulaciones de que los tipos de interés del Fondo Federal podría estar en un 3%. Entonces, ¿cree que esto es algo que se va a mantener así? Bueno, creo que de forma intuitiva no vamos a volver a una era en la que vamos a tener bonos de largo plazo con tipos negativos, sino que por el momento lo que parece, o al menos así lo siento yo, es que no vamos a volver a esa era, pero simplemente al final lo descubriremos. Yo personalmente creo que el tipo neutral es bastante más elevado de lo que era aquel entonces. Es algo que no lo sé, pero es algo que siento así. ¿Y cómo respondería a que la reducción de los tipos de interés se apliquen ahora con las elecciones a la vuelta de la esquina? Bueno, al final es mi cuarto mandato aquí con la Reserva Federal y al final siempre es lo mismo. Cuando vengo aquí a esta rueda de prensa, siempre me preguntan cuál es la cosa o qué es lo que debemos hacer para la gente a la que servimos y siempre le respondo que siempre el comité analiza lo que debemos hacer basándose en el caso práctico y hacemos lo que es o lo que creemos que es mejor.
Este es nuestro trabajo, es lo que hacemos. Nuestro trabajo es respaldar la economía en nombre de los estadounidenses. Y si lo hacemos bien, esto ayudará a los estadounidenses de forma significativa y es algo que nos lo tomamos muy profesionalmente. Y no sé cómo decirles lo contrario. Desde la CBS, mi primera pregunta sería, de forma simple, ¿cuál es el mensaje que les intenta trasladar a los consumidores estadounidenses, con esta gran reducción de los tipos? Bueno, simplemente les diría que la economía de Estados Unidos está en un buen lugar, estamos creciendo de forma sólida, la inflación se está reduciendo a nuestro objetivo del 2% y el mercado laboral está en una buena condición, por lo que nuestra intención es mantener la fortaleza que vemos en la economía estadounidense y hacemos esto ajustando los tipos que han estado o han sido más restrictivos para poder lograr estos objetivos. Escuchándole hablar sobre la reducción de la inflación, ¿está declarando la Reserva Federal una victoria en cuanto a la inflación y a los objetivos que ya tenemos? No, no lo estamos haciendo. Lo que decimos es que el objetivo de reducir la inflación es mantenerla en el 2%. Estamos muy cerca de ello, pero no estamos ahí. Y creo que vamos a verlo alrededor del 2% durante un periodo de tiempo, pero no estamos diciendo misión cumplida. Pero, no obstante, nos sentimos alentados por el progreso que hemos logrado hasta ahora. Desde Bloomberg News, me gustaría saber cómo el comité está reflexionando en cuanto a la inflación en el sector de la vivienda de forma persistente. ¿Creen que se podría volver al 2% con la inflación en el sector de la vivienda tal como está ahora? Sí, la inflación en el sector de la vivienda es algo que nos pesa. Sabemos que las rentas del mercado están en unos niveles bastante bajos, pero no se están reduciendo los alquileres tanto como querríamos. Y estos cambios son más lentos de lo que esperábamos. Y ahora creo que entendemos que nos va a costar más de lo que pensamos, pero la dirección es clara. Y mientras se mantenga una inflación relativamente baja, pues al final será cuestión de tiempo. Han sido 2 ciclos de renovación anual de estos alquileres. Entonces, aunque nos cueste más de lo esperado, el resultado no está en cuestión. Hemos visto que se ha comportado bastante bien y la inflación se mantenía bastante estable. Y al final creo que la inflación de la vivienda se logrará como queríamos. Algunos mencionan que si hubieran hecho otros ajustes podrían haber avivado más el sector de la vivienda. Bueno, ¿cómo reaccionaría al respecto? El mercado inmobiliario es parcialmente congelado porque con los alquileres tan elevados la gente no quiere vender sus viviendas. Y cuando consigamos cambiar esto y cuando haya más ventas, hay que recordar que por lo tanto habrá también más gente predispuesta a comprar. Y uno de los problemas principales que hemos tenido en el mercado de la vivienda, que ha sido todo un reto,
es poder tener una parcela para que puedan comprar y construir su primera casa. Y esto no es algo que realmente desde la Reserva Federal podamos gestionar, pero sí que sabemos que cuando reduzcamos la inflación, el mercado inmobiliario mejorará y este ciclo se normalizará, y es lo mejor que podemos hacer para todos los que quieren adquirir una vivienda. Hi, Victoria Guida with Politico. Just following up on Desde some of the labor Político, market talk earlier, siguiendo un poco monetary las policy preguntas en cuestión al operates with mercado very laboral, variable las lags. políticas I'm monetarias wondering how que much you see operan being able con to keep the employment rate invariables más a growth largo rate plazo, me raising too gustaría much saber comes cómo van from a the fact that you're mantener starting to estas act tasas de now, and that's desempleo que going to give están you more room to run aumentando. versus just the labor market ¿Cómo is strong. And van then a also, if ajustar I could esto follow con un up on mercado Nick's laboral que ahora question, mismo se encuentra bastante robusto? do you see today's 50 basis point move Y as también me partially gustaría a response to the fact that you didn't cut in saber July si and sort of gets you in the los same place? 50 puntos básicos de hoy están en relación con lo que mencionábamos en julio. Todos los analistas piensan que la economía está creciendo y que es robusta y que también va a ser así en el 2025. Entonces, la economía de Estados Unidos está prácticamente muy bien. Y así te lo va a decir toda la gente que está involucrada en el sector de finanzas o en el mercado financiero. Y creo que los 50 puntos básicos es simplemente un reflejo de nuestro compromiso. Y cuando mencionabas Julio, creo que si te refieres es que a lo que si teníamos el informe de julio antes de la reunión, quizá no hubiéramos tomado el mismo tipo de decisiones, pero no es así. O no responde a la pregunta que nos preguntamos nosotros en las reuniones. En julio, echamos un vistazo a los informes del PCE, del desempleo de julio, del desempleo de junio, y todas las preguntas que nos hacemos es cuáles son las políticas y los estándares que tenemos que aplicar teniendo en cuenta estos datos. Y todo el mundo en el comité estaba de acuerdo que teníamos que hacer un paso adelante, pero la cuestión era cuándo y cómo de rápido. Y esta es la decisión que hemos tomado a día de hoy y es el camino que tenemos por delante. Desde ABC News, ¿cuánto teníamos que esperar que aquellos que quieren algunas hipotecas o préstamos tienen que esperar a que se reduzcan los tipos? Bueno, es una pregunta muy complicada de responder. Creemos que nuestra política era apropiada en cuanto a las restricciones y creemos que ahora es el momento de comenzar el proceso de recalibrar a unos niveles que se mantenga más neutra, más que restrictiva. Esto va a costar un poco, va a ser un proceso según las previsiones que hemos visto hoy y, por lo tanto, la economía se irá calmando, pero según lo que vaya pasando, iremos actuando. No podemos hablar de lo que va a ocurrir exactamente en un año porque hay muchas variables. ¿Y qué respondería en la situación, por ejemplo, que ocurre en Ohio, que las casas y la inflación de la vivienda ahí está por las nubes? Bueno, pues al igual que muchos otros países en el mundo han tenido un estallido en cuanto a la inflación y muchas veces para poder reaccionar a esto hay que poner unas políticas más restrictivas y evidentemente no son políticas que son placenteras para la gente, pero al final lo que estamos intentando hacer es restaurar una inflación y una estabilidad de los precios. Obviamente, la gente en el día a día no está pensando en la inflación, pero nosotros lo que queremos es restaurar estos niveles. Queremos
que la gente se beneficie a largo plazo. Queremos una estabilidad de precios. Y esto es una virtud que se logra gestionando la inflación. Por supuesto, yo no le voy a decir a la gente cómo tiene que pensar sobre la economía o su opinión. Sabemos que es doloroso y que estas políticas pueden resultar difíciles. Hi, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch.com. I was wondering if you could go through, you said just at the beginning that ¿Podrían explicarnos, como mencionabas al principio, there was like an open thought of 25 or 50, you know, the Fed could move either que 25 or 25 o 50 desde la Fed y los enfoques como Williams y el gobernador Waller mencionaban que quizá tenían un enfoque diferente. Bueno, quizás la pregunta se está quedando como mencionando muchas cosas, pero podrían haber reducido a 50 puntos básicos después de que el PCE saliese o cuando tenía la información del IPC. ¿Podría hablar un poquito al respecto? Sé que ha sido una pregunta un poco con muchos detalles, pero ¿podría decir un poco su opinión al respecto? Bueno, al final lo que hacemos es tomar las decisiones según la información que tenemos y es lo que hemos hecho hoy. Desde Urbanovic, con el Economist, ha mencionado el mercado laboral y ha mencionado también que la creación de empleo ha sido un poco menos, que podíamos confiar menos en la información que teníamos. ¿Cree que esta situación así podría desencadenar una reducción de los 50 puntos básicos de nuevo? Bueno, ajustaremos lo que sea necesario teniendo en cuenta la información que recibamos del desempleo. De nuevo, reunión tras reunión, observaremos la inflación, la información que tengamos, el mercado laboral y entonces veremos si tenemos que ajustar las políticas o si no, y si estamos cerca de nuestros dos objetivos de nuestro mandato dual. Es lo único que puedo decir al respecto. Gracias, Sherpal. Desde la CNN, ¿podría hablar en general si cree que el presidente en cuestión, que es de Estados Unidos, debería sugerir o tener algún tipo de decisión al respecto de la Reserva Federal? Sé que he mencionado muchas veces que es muy importante que la Reserva Federal sea independiente, pero ¿podría explicar un poco por qué? Sí, por supuesto. Las democracias en el mundo, al igual que Estados Unidos, tienen su independencia como los bancos, y la razón es porque hay que aislar el Banco Central o la Reserva Federal del mandato directo para poder evitar que hagan políticas que sean favorables a la persona que esté al cargo en ese momento. Y los países que tienen bancos centrales independientes tienen unas tasas de inflación más reducidas. Y lo que hacemos es trabajar para los estadounidenses. No estamos trabajando por ninguna causa, ni por ningún político, ni por ningún partido, sino que estamos haciendo nuestro trabajo para poder ayudar a los estadounidenses. Es una institución que ha hecho muchas cosas buenas por el público y creo firmemente que va a continuar siendo así. Desde American Banker, muchísimas gracias por responder nuestras preguntas. Según algunos desarrollos y las revisiones de Michael Barr
y los cambios en relación a las políticas y a las agencias. ¿Cree que todos los miembros del comité están de acuerdo? Espera, antes de continuar, déjame que responda y diga algo al respecto. Sí, esos cambios se negociaron entre agencias con mi respaldo y con mi involucración, con la idea de que vamos a volver a proponer unos cambios que mencionó el presidente y luego vamos a implementar algunos cambios. Y sí, esto está respaldado por mí. No es una propuesta definitiva. Simplemente vamos a comentarlo, vamos a poner los cambios que sean necesarios. No hay ninguna fecha en el calendario y la idea es que vamos a trabajar codo con codo, no de forma separada. No sé cuándo ocurrirá ni cómo, pero que vamos a seguir hacia adelante como un grupo y luego, tras 60 días, vamos a lo mejor tener algunas conclusiones en la primera parte o el primer semestre del año que viene. ¿Qué tiene que decir la Reserva Federal con respecto a las fusiones? Bueno, es una buena pregunta, pero creo que eso lo tenía que responder el vicepresidente. No tengo las respuestas a día de hoy. Desde Yahoo Finance, previamente se ha mencionado que la decisión de hoy refleja un poco la recalibración de acuerdo con la fortaleza del mercado laboral y la inflación, que ahora mismo se encuentra bastante equilibrado. Teniendo en cuenta lo que han dicho hoy, se preocupa más por el mercado laboral y el crecimiento de esto, más que de la inflación, si no están debidamente equilibrados. No, sí que creo que están debidamente equilibrados. Si echamos un vistazo atrás, durante los últimos años teníamos un mercado laboral mucho peor y una inflación más elevada. Y cuando uno se desequilibraba más, nos concentrábamos específicamente más en este, como por ejemplo lo que hacíamos 14 meses atrás para poder reducir la inflación porque estaba mucho más elevada. Y ahora lo que hemos logrado es poder enfriar un poco el mercado laboral al mismo tiempo que la inflación. Y ahora lo que sí que sabemos es que tenemos que cambiar nuestras políticas para recalibrarlas durante un tiempo para que estas políticas estén más equilibradas y sean neutras. Y ahora sí que puedo decir firmemente que fueron unas buenas decisiones y que estábamos comprometidos y podemos tener buenos objetivos y los resultados que esperábamos. No creo que vaya a haber ahora una recesión. No veo nada en la economía ahora mismo que nos indique una posible recesión o que el riesgo sea elevado. Vemos un crecimiento a un paso bastante sólido. Así que la verdad es que no lo contemplo. No creo que haya una recesión. Gracias.